arrancaría. Mercadeo, negocios, actualidad, deportes, emprendimiento, salud, cultura. Circuito Éxitos. Ajá, sí señor. 1:35, amigos del Circuito Éxitos. Miren, leíamos una información hace ya algunas semanas y quisimos traer a Roger Figueroa, presidente de Cabilac, justamente para conversar de esta información. Cabilac es el expresidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas. Es Roger Figueroa, que está con nosotros. Bienvenido, Roger. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación. Igualmente. Y es que leímos unas cifras interesantes acerca del queso. Dice que Venezuela ha estado en una revolución quesera desde el inicio de este siglo, produciendo en 2020 3 veces la cantidad que producía en 2000, ¿verdad? Y anunciaba a inicios de marzo una medición que dice Latinometrics, un newsletter dedicado a hacer periodismo de datos centrado en América Latina, anunciaba esto. El gráfico que acompañó este texto usaba cifras, y esto sí lo quiero especificar, porque bueno, obviamente es la información oficial que está circulando, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, ¿verdad? Donde se hablaba que Venezuela se había convertido en un gran productor de queso. Por eso quisimos que viniera al estudio. Porque esto es un tema de negocio. ¿Qué está ocurriendo con el queso en Venezuela? ¿Esto es verdad? ¿Dónde estamos parados, Roger? Sí, mira, ciertamente la producción de quesos, particularmente de estos quesos muy conocidos venezolanos, sobre todo en el norte de América, estos quesos son muy populares. Ciertamente Venezuela ha crecido sustancialmente. Los números que muestran la publicación que mencionas, que también la hemos leído, por supuesto, claro. Nos parecen un poco elevados. Fíjate, pero es un tema matemático, no hace falta tampoco ser muy estudioso del tema. Fíjate, ellos están hablando alrededor de unas 300.000 toneladas al año. Exacto. Para hacer 300.000 toneladas de queso, de este tipo de queso, necesitas un promedio más o menos de 9 litros de leche por kilo. Entonces, cuando tú haces la multiplicación, te da que deberías dedicar toda la leche que se produce en el país solamente para esos quesos. Y esos quesos. Y eso evidentemente no es cierto. Fíjate, entonces vamos a los números. Exacto. En los números son más o menos los siguientes. Venezuela produce alrededor de entre 5,5 millones y 6 millones de litros de leche al día. De ese volumen total se dedica a la industria, que es la que represento yo, alrededor del 10-12% máximo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el otro 90%? Bueno, ese 90% es el que se dedica fundamentalmente a esta quesería, que sería muy popular, muy reconocida, muy famosa en todos estos lugares. Hemos visto a muchos extranjeros que llegan y prueban los quesos nuestros, se quedan verdaderamente sorprendidos. No, pero no solo eso, Roger, cuando uno viaja, creo que de las cosas más duras, si te gusta el queso, es conseguir un queso que llene tus expectativas en otro lado, por supuesto, a un precio, no estoy hablando de un camembert, no sé qué, ¿no? Pero quesito más o menos decente cuando te estás quedando 2 semanas en casa de alguien y entonces vas al mercado y no consigues un queso que te guste. Ahí vamos. Fíjate qué pasa. Estos quesos, ¿cuál es la característica de estos quesos? Estos quesos son quesos básicamente que se denomina realmente, la denominación es queso fresco. Claro, que si guayané, que si telita, que si... Exacto. Bueno, es por decir dos muy populares. Son muchísimos de los que conocemos en Venezuela. Colombia también tiene muchos de estos quesos. Entonces, fíjate, estos son quesos que se hacen con leche fresca, leche que no se pasteuriza, eso es un punto que tenemos que anotar, o ya lo vamos a mencionar. Y por supuesto son quesos que para mantenerse por el tema del frío, en Venezuela tenemos una grave carencia de la cadena de frío. Entonces, para que estos quesos se mantengan, se le agrega mucha sal. Ese factor es un factor que hace para que se mantenga, que duran un poco más. Okay. Y en algunos casos para que agarren la consistencia, etcétera. Pero por supuesto, como no hay frío, como tenemos una dificultad enorme con la cadena de frío, ciertamente todos conocemos que la leche se deteriora muy rápidamente y la leche es portadora de varias bacterias que lamentablemente hacen daño y pueden ser transmitidas a los seres humanos. De manera que por muchas causas como esta, hemos hablado siempre de tratar de que estos quesos se hagan de la mejor manera posible. En otros países también se consiguen estos quesos frescos hechos con leche que no es pasteurizada, y aquí en Venezuela tenemos unas marcas muy buenas de queso, sobre todo de queso de búfala y queso de cabra. Bueno, y oveja, perdón, ¿oveja o oveja? Cabra, sí, de cabra. ¿Oveja o ovejo? Oveja. Oveja. También se hacen quesos
que son Bueno, ni de cabra ni hablar. de muy buena calidad, pero ciertamente el proceso de cuidado que se utiliza para el trabajar estas leches es muy, muy delicado. Entonces, ciertamente, Venezuela seguramente tiene unos volúmenes importantísimos de crecimiento que nosotros evaluamos, no tanto como dice la publicación, está de 300.000 toneladas al año, nosotros creemos que está alrededor de las 150.000 toneladas. Ahora, ocurre esto con el queso, ¿con qué? O sea, y ocurre de una manera, yo no voy a decir que, bueno, quizás decir no planificada no es chimbo, pues, porque realmente esas personas, esas empresas, o esos frigoríficos, esas empresas, esas industrias que están haciendo el queso, sí planifican su cosa. Pero digamos que no es un edicto, un mandato del gobierno, no, es una cosa como, Roger. Ya te explico. Es Fíjate. particular, tú eres presidente precisamente de esta Cámara Venezolana de Industrias Lácteas de Cavilac. ¿Quiénes conforman esa cámara? Son estas personas las que están haciendo eso, porque que nos den la receta. No, fíjate, lo que pasa es que obviamente el tema de la fabricación no solamente de leche, de queso, sino de todos los productos de Venezuela pasa por una serie de problemas. ¿Por qué ese volumen tan alto de la leche nacional se va para esta que sería informal, de alguna forma? O sea, es informal, ustedes lo admiten. Sí, es informal. A eso me refiero con que no es una cosa formal, ¿no? Toda la que sería, o sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para consumir leche, esa leche debería ser pasteurizada. Exacto. O en su defecto, expreso un O muy, muy acentuado, o debe ser el canal de frío que por el que pasa esa leche debe ser muy bien controlado para evitar las enfermedades que te mencioné hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Lamentablemente recordamos que hubo un momento donde las leches fluidas, por lo menos la leche pasteurizada que todo el mundo conoce en este país, que ya casi no se consiguen, el gobierno nacional se empeñó en regular su precio. Esa regulación de precios ciertamente lo que hizo fue que fuera casi imposible seguir manufacturando leche pasteurizada, entonces esa leche se fue a estos quesos. Entonces sí hay una razón allí. Claro, obviamente cuando... Porque ahora se consigue pues eso, larga duración, leche en polvo. Por supuesto. Entonces, pero pasteurizada es difícil, es cierto, sí, tienes razón. Es la que menos se hace. Y entonces ese contenido se fue para menos allá. de 1% se está fabricando hoy día. Porque antes uno iba y compraba su cartón de leche. Sí, el cartón de leche pasteurizada. Vamos a corriente. mencionar Carabobo, Silsa, no es publicidad, cosas de esas cuando uno era chiquito. Muy bien la reconoces. Entonces, fíjate, ahora mismo conseguimos otras leches que son de ultra pasteurización, de excelente calidad, son muy buenas. Y esas son las que estamos consumiendo. Evidentemente por el tema de la cadena de frío. Ciertamente la leche pasteurizada tiene un periodo de duración más corto que las otras leches y necesita el frío. Como hemos tenido, en este país hemos tenido tantos problemas con el frío, combustible, no hay luz, etcétera. Se va la luz y todas estas cosas que ya sabemos. Ese tipo de cosas cuando se fue agudo esto, se cayó la producción de estos productos y claro, la gente que se por fue algún para lado estos tenía quesos. que haber una razón, Roger. Claro. Y esa es fundamentalmente que ustedes la tienen absolutamente monitoreada, que esa es la razón. Fue, básicamente y se fue para esta producción de queso, pero a mí me parece extraordinario. ¿Qué se puede hacer para que eso siga así? Pero claro, con un queso en buen estado. Bueno, fíjate, ciertamente nosotros hemos hablado mucho de esto. Hace falta ciertamente hacer seguimiento a la fabricación, a la elaboración de estos quesos. Cuando uno va a los temas de distribución de este tipo de quesería, se sorprende con con el mal manejo que se ocurre. Imagínense, tan ricos que son. Son divinos, pero uno lo ve y verlo es muy diferente de conocerlo. Sí, da angustia. Uno lo compra en el supermercado y ni se imagina cómo está hecho eso. Y a veces tienen muy buena presentación, están lavados, etcétera, y son fabulosos. Porque cuando yo era chiquita, yo soy hija de llanero, en la hacienda hacían queso y bueno, ahí caía mosca, ahí caían cosas. Pero bueno, era un queso de hacienda, no se lo estaban vendiendo a nadie, ¿no? Era como para el consumo interno. En Venezuela somos todos conocedores de estos quesos. De eso. En cualquier queso parte llanero, que uno va, pues, ¿sabes? Ciertamente, inclusive hay otros mercados ahora con el tema de la diáspora venezolana. Hay otros mercados que se están abriendo en otros países donde la gente extraña, como lo mencionaste hace un rato, extraña la presencia de este tipo de productos que en estos países poco se consigue. Bueno, me parece extraordinaria la explicación y vamos a hacerle seguimiento porque justamente que después vamos a traer al programa a esta gente de estas cuentas que son venezolanos, mundolácteo.bzla, porque son gente que está haciendo un trabajo de emprendimiento, pero está fomentando esto. Roger, me parece extraordinario. Los conocemos de cerca a ellos. Me imagino. Muchas gracias. Bueno, nos pasan los números, porfa. Gracias, Roger. Bueno, bien pendientes con esto porque
Bueno, también hay se ha producido mucho yogur distinto también. Y claro, algunos son de cabra y otros no. Bueno, pero también debe venir por esa razón que tú comentas, Roger. bueno, esto es un tema bastante extenso, seguramente por el tiempo no podemos explicarlo, pero sí. ciertamente lo que dices es cierto. Hay muchos factores que inciden allí. Ciertamente. Bueno, era Roger Figueroa, amigos del Circuito de Éxitos. Uni 45, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Cavilac. Fíjense que hay una razón, pero les prometemos hacer seguimiento a esto porque definitivamente es una importante información de negocio y para la ciudadanía. Hacemos pausita, Uni 45, música del Circuito de Éxitos y regresamos con más. Una